Vamos a ver la parte 6 de este capítulo 3, que son los estadísticos de prueba. Dentro de los estadísticos de prueba vamos a ver la estimación del error estándar. Este error estándar es esa diferencia entre el valor del estimador y el valor del estadístico. O sea, si quieren, el valor de la población versus el valor de la muestra, o el valor real versus el valor calculado, o el valor ideal versus el valor obtenido. Eso hay mucha nomenclatura respecto a eso, pero el error es ese valor de cuánto nos acercamos cuánto nos falta para llegar al valor ideal. Así está definido el error. Entonces, si se fijan en nuestros intervalos de confianza, hemos ido utilizando continuamente esta diferencia. En el caso de la media, teníamos la media muestral menos la media poblacional. Y si ese fuera el caso, donde el error fuera la media muestral menos la media poblacional, esto podría calcular el error a través de una distribución normal. Para cada tipo de prueba estadística, hemos visto la prueba normal, hemos visto la prueba T-Student, o sea, a partir del estadístico de prueba T-Student, chi cuadrado, Fisher, podemos encontrar este valor de error. Entonces, aquí solamente pongo el ejemplo para una distribución, una estimación de la media poblacional con varianza conocida. Pero para cada una de esas podemos determinar el valor del error, ¿no? En algunos casos será la prueba normal, la prueba T-Student, chi cuadrado, Fisher, ¿no? Podemos ver, son un poco más extensos las relaciones, pero esto es básicamente el principio, ¿no? Ver cómo está relacionado el error en función de lo que necesitamos obtener. Ahora vamos a ver la determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra nos determina la amplitud del intervalo. Decíamos que la amplitud del intervalo está relacionado a dos cosas. La amplitud está relacionada a la cantidad o al tamaño de la muestra, y también está relacionado al nivel de confianza. Entonces, de la misma forma, el tamaño de la muestra estará relacionado a el nivel de confianza y al tamaño del intervalo. Entonces, para este caso que estamos viendo, que es la estimación de la media con varianza conocida y conocemos el error, ¿cuánto es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, el nivel de confianza está aquí y el error está aquí, y esta es la forma en la que se compone el tamaño de la muestra. Para una diferencia de medias, y así n puedo calcular para cada una de las relaciones anteriores que hemos definido. Definamos un ejemplo. A ver, calculemos a través de un ejemplo. Nos dicen: un experto en eficiencia desea determinar el tiempo promedio que toma perforar 3 hoyos en cierta placa metálica. ¿De qué tamaño debe ser una muestra para tener un 95% de confianza de que esta media muestral estará dentro de 15 segundos de la media verdadera? Suponga que por estudios previos se sabe que la varianza de la desviación estándar de la población es 40 segundos. Lo primero que hacemos es determinar la característica de la variable. X es el tiempo que toma perforar 3 hoyos en cierta placa metálica en medida en segundos, ¿no? Y la estimación es de la media poblacional. El nivel de confianza es el 95% y el nivel de significancia es el 0.5%. Como la distribución es una distribución normal y conozco la varianza poblacional, entonces puedo utilizar como estadístico de prueba la distribución normal. Voy a calcular el valor de z. Como es para 0.95, voy a calcular en mi tabla el valor para 0.95, que es 1.96,
y voy a calcular el error. Para calcular el tamaño de la muestra primero tengo que saber el error. El error me dice que la diferencia de estos dos valores no debería ser mayor a 15 segundos. Entonces ya tengo todos los valores y el tamaño de la muestra, para que el error no sea mayor al 15%, mayor a 15 segundos y el nivel de confianza sea 5, entonces el tamaño de la muestra tiene que ser de 27 muestras, ¿no? de 27 observaciones en mi muestra. Entonces de esta forma puedo hallar el tamaño de una muestra. Esto para cada relación las fórmulas van cambiando. Finalmente vamos a desarrollar la estimación bayesiana. La estimación bayesiana corresponde al enfoque bayesiano o al método bayesiano, que la diferencia es que en la estimación bayesiana vamos a no utilizar en un primer momento variables objetivas, sino vamos a introducir características subjetivas, ¿no? Entonces aquí vamos a introducir el concepto de probabilidad a priori o distribución a priori y distribución a posteriori. La distribución a priori es ese concepto, ese preconcepto, ese conocimiento previo que se tiene de la variable aleatoria y le vamos a asignar un determinado comportamiento en función de nuestro conocimiento. Entonces la distribución a priori es una distribución de probabilidades que se va a asociar a la variable aleatoria antes de realizar el muestreo. Entonces tengo en un primer momento la distribución a priori. Luego voy a realizar el muestreo. Voy a realizar un muestreo de una cantidad de variables aleatorias y a esto le voy a denominar mi función de verosimilitud o mi función de densidad conjunta. Y una vez que tenga mi función de distribución conjunta, voy a determinar mi distribución condicionada, ¿no? La ocurrencia de mi parámetro dado que ha ocurrido todos los valores de la muestra. Y si recuerdo la distribución, el concepto de probabilidad condicional o del teorema de Bayes, sé que la distribución condicional es igual a la distribución conjunta sobre la distribución marginal. Entonces mi distribución a posteriori será el cociente entre la distribución conjunta y la distribución marginal. ¿Cómo hallo mi distribución conjunta? Lo que voy a hacer para hallar la distribución conjunta es multiplicar mi función de distribución a priori por la distribución de verosimilitud que he hallado en mi muestra. Una vez que tengo mi función conjunta, para hallar la marginal, si recuerdan, tenemos que encontrar la integral respecto de la variable que vamos a excluir. En este caso yo necesito la marginal sin teta. Entonces voy a integrar respecto de teta en el caso continuo y sumaré respecto de teta en el caso discreto. Entonces mi distribución a posteriori será el cociente de mi marginal de este producto. Puedo ponerle como producto o simplemente el resultado del producto como en la anterior relación, dividido entre la marginal. Entonces veamos un ejemplo de este tipo de distribución. Vamos a realizar una prueba, un ejemplo de la estimación bayesiana. Pero el ejemplo nos dice: las llamadas de servicio llegan a un centro de mantenimiento de acuerdo a un proceso de Poisson, con lambda llamadas por minuto. Un conjunto de datos de 20 periodos de un minuto producen un promedio de 1.8 llamadas. Si la distribución previa de lambda sigue una distribución exponencial con media 2, determina la distribución posterior de lambda. Entonces aquí tenemos dos
tipos de distribución. Primero vamos a determinar la distribución a priori, que es la distribución exponencial. Esta es la relación de la distribución exponencial. Y vamos a hallar evaluada la distribución. Vamos a hacer un primer cambio de notación. En este caso, la diferencia entre los métodos clásicos y los métodos bayesianos es que el parámetro, en este caso lambda, es una variable aleatoria. En el caso de los métodos clásicos, el parámetro es una constante, hallábamos un valor de 6, 7, 8. En este caso, lambda se constituye en la variable. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable aquí. En vez de lambda, vamos a poner alfa, y lambda se va a mantener como si fuera x. Vamos a hacer el cambio como x fuera la variable, ¿no? Digo lambda en vez de x. Entonces, con ese cambio de variable, vamos a tener nuestra nueva función de distribución exponencial y vamos a evaluar. Recordemos que la media de una distribución exponencial es 1 menos alfa, y lo que nos dicen aquí es que la media de la distribución exponencial es igual a 2, o sea, la esperanza matemática de x es igual a 2, por tanto alfa es igual a un medio. Entonces, evaluando la media, introduciendo la media o el valor de la media en la distribución exponencial, finalmente tengo esta relación, ¿no? En vez de alfa le pongo un medio, e elevado a alfa es un medio de lambda, ¿no? Donde lambda es mayor o igual a 0. Ahora trabajaremos la función de verosimilitud. Nos dicen que la distribución es una distribución de Poisson. Esta es la distribución de Poisson. Y voy a hallar la función de verosimilitud, que es el producto de la muestra. En este caso nos dice que han tomado 20 muestras, ¿no? O 20 periodos. Entonces nuestra muestra es igual a 20. Entonces esta es nuestra función de verosimilitud en una distribución de Poisson. Vamos a evaluar los valores, ¿no? Nos dan la sumatoria, nos dicen que la media es 1.8 y por tanto la sumatoria de x sub i sería 36. Evaluando, voy a tener que mi función de máxima verosimilitud de 20 observaciones, que es el tamaño de mi muestra, tiene esta relación. Es simplemente reemplazando los valores aquí. Me tocará hallar la función de la distribución de probabilidad conjunta, en este caso de densidad conjunta, ¿no? Que me dice que es la función a priori por la función de verosimilitud. Entonces tengo mi función a priori aquí y tengo mi función de verosimilitud aquí. Multiplicando me queda esta relación. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar ahora la distribución marginal para encontrar mi cociente. La distribución marginal es la integral en función del parámetro a estimar, en este caso de lambda. Entonces esta parte es constante, esta es mi relación, esta parte será constante porque no tiene lambda, y integraré de 0 a infinito porque es de donde existe lambda, ¿no? Si veo mi función exponencial de esta función. Vamos a realizar un cambio de variable de tal forma que aproximémonos a la función gamma. Esta es mi función gamma, así que yo necesito que e esté elevado a solamente a la variable sobre la cual estoy integrando. Voy a hacer este cambio de variable, y igual a 41 medios de lambda, de tal forma que esto se convierta en e igual elevado a la menos y.
Y este 36 lo puedo expresar como 37 menos 1, que es 36, de tal forma de tener n menos 1. Entonces hago el cambio de variable y para hallar la derivada de lambda, necesito la derivada de lambda, despejo. Esto se va 2 a multiplicar y 41 a dividir, y va a ser 2 sobre 41 derivada de y igual a derivada de lambda. Esto lo estoy introduciendo aquí. Aquí era un medio y aquí va a ser 1 sobre 41. Eso es una relación, bueno, es un despeje algebraico simplemente, ¿no? Entonces ya puedo expresar esto como una función de lambda. Esta es una función gamma. Entonces esta es mi función gamma y me dice que si tengo una integral de x elevado a la n menos 1 y de e elevado a la menos x respecto de x, esto es igual a una función gamma con el parámetro n. Entonces puedo reemplazar, decir que mi función marginal es este valor constante por mi función gamma con mi parámetro n, en nuestro caso vale 37. Ahora hallaré mi distribución a posteriori. Ya tengo mi distribución conjunta y tengo mi distribución marginal. Entonces aquí voy a multiplicar. Aquí arriba en el numerador tengo mi distribución conjunta y aquí tengo mi distribución marginal. Voy a recordar que la distribución exponencial es una forma reducida de la función gamma. La función gamma es la distribución general, genérica, de la cual se desprende la función de distribución exponencial. Si yo aquí en la distribución gamma hago que alfa sea igual a 1, voy a tener la distribución exponencial, ¿no? Los parámetros de la distribución gamma son alfa y beta. Entonces, si determino alfa y beta, voy a tener, la primera forma es la distribución exponencial. Voy a obtener múltiples formas en función de los parámetros alfa y beta. Entonces, lo que voy a hacer es que mi distribución a posteriori se parezca a la distribución gamma. Entonces tengo esta función 36, la puedo representar como 37 menos 1 y la voy a llevar a esta forma e. E es menos lambda sobre alfa. Alfa va a ser 2 sobre 41. Y aquí en el numerador, que era 41 medios, simplemente voy a bajar el 41, porque sabemos que medios con medios, extremos con extremos, se multiplican para hacer una operación de cocientes. Entonces esto es lo mismo que 41 medios, es lo mismo que 1 sobre 2 sobre 41. Pero todavía no tengo la forma. Aquí tengo la función gamma, está bien, ya tengo mi función gamma. Arriba en el numerador tengo 1, tengo x, que es lambda, elevado a alfa menos 1, alfa es 37 menos 1, y beta sería 2 sobre 41. Lo único que me falta es aquí que beta esté elevado a la alfa. ¿Cómo hallo esto? Entonces voy a incrementar en el numerador y en el denominador 2 dividido entre 41 en el numerador elevado a la 36 dividido entre 2 a la 41 elevado a la 36, de tal forma que voy a tener esta relación. Y aquí ya tengo beta elevado a la 37, que está multiplicado por este valor, ¿no?, que me ha permitido encontrar esta equivalencia. Entonces ya tengo mi función gamma con los parámetros alfa y beta. Entonces la distribución a posteriori de lambda es una distribución gamma con alfa igual a 37 y beta igual a 2 sobre 41, y esta es su distribución de probabilidad. Entonces con esto concluimos el capítulo 3.